Gonzalo, bienvenido siempre a este programa, siempre serás bienvenido. A ver, primero, ¿dónde está? Así rápido, en 30 segunditos. ¿Dónde está el negocio? ¿En la venta del petróleo actualmente, en el mercado mundial o en los refinados? Hoy la venta está prácticamente asegurada en la producción de hidrocarburos. En el caso mexicano, aquí vale la pena decirlo, en casi todos los lugares del mundo se gana mucho y muy buen dinero, buenos márgenes, no comparables obviamente con la parte de la producción, pero también es un buen negocio la refinación. En el caso específico mexicano es donde está el problema. Las refinerías mexicanas trabajan prácticamente al 50% de su utilización, mientras que el estándar internacional es por arriba del 85%. Obviamente ahí es donde Pemex, en lugar de ganar dinero, pierde dinero. La refinación es un buen negocio, solamente el que es muy malo en eso es Pemex. Se había dicho que perdíamos $30 por cada barril que refinamos. ¿Es correcto? Más o menos ahí. No sé si No, estoy. sí, no sé cuál es la fuente, que es el doctor Barnés, y ese dato que Ándale. sacó es totalmente erróneo, es absolutamente erróneo, Ok. porque el margen varía con respecto a diferentes niveles de utilización y los precios, no es una fecha o una cifra fija, ahí es donde hay Claro, un por tremendo supuesto. error del doctor Barnés. Ahora, apagones. A ver, existe evidentemente un factor climatológico que está afectando a la industria eléctrica en todo el mundo, no solamente a México. ¿Es correcto? Es bastante correcto, mi querido Eduardo, sí es. Ahora, ¿qué parte o qué porcentaje de esos apagones podemos atribuírselos a ese fenómeno y cuáles y qué otros elementos intervienen en que tengamos apagones? Fíjate, ahí en esa te tengo que detener porque puede haber diferentes causas de apagones y eso es importante mencionarlo. Ok, Y voy a retomar rapidísimo lo que está pasando ahorita y también lo que ha pasado en fechas anteriores. Eh, Como bien dijo el presidente, eso se correlaciona muchísimo con la ola de calor que estamos viviendo. Y la intuición es hasta eso bastante simple. Conforme hace más calor, empezamos a poner el aire acondicionado, los ventiladores, el famoso clima, y eso eleva de manera importante la demanda eléctrica. Por el otro lado, como es un fenómeno generalizado, pues también, sobre todo en industrias como la agroalimentaria, que para mantener sus procesos en frío o sus productos que no se echen a perder, también hacen un incremento importante de la demanda. Déjame darte un dato de lo que pasó el pasado lunes. Ahí vimos justamente, perdón, el martes, perdón. El martes vimos a las 11 de la mañana que la demanda eléctrica estaba en 47.100 megawatts hora y para las 5 de la tarde, cuando se desata la alarma, o en ese caso el sistema de emergencia, que no es otra cosa que el aviso para los apagones, ya estábamos en 48.400. Ahora, esto se suma precisamente a que, como estamos en medio de una sequía, Eduardo, pues no tenemos suficiente agua para las hidroeléctricas, salvo Infiernillo, Chicoacén, que están en el sur, pues obviamente esas le está yendo bastante bien, pero no está entrando realmente una gran cantidad de agua. Así que ahí nos va a faltar generación. También, como estableció el SENACE, el operador del sistema eléctrico, pues algunas plantas muy específicas en el norte y noreste de la zona Golfo del país habían salido de operación. Así que cuando vemos esos dos fenómenos, una baja de la generación y un incremento de la demanda eléctrica, pues simplemente vemos esto. Ahora, eso fue lo que acaba de pasar hace 2 días y todavía el día de ayer. Pero si nos remontamos, por ejemplo, al año de 2021, vemos cosas muy interesantes. Vemos, por ejemplo, que en febrero del 21 se congeló buena parte del hemisferio norte, Norteamérica, precisamente por esta masa polar que se estacionó en Estados Unidos que duró 5 días. Se sí, perdió ahí la parte del gas, no se compró ese gas y perdimos los estados del norte por 5 días. Ahí también hubo apagones, pero por otra causa, ahí fue la exacto. indisponibilidad del gas. Y vámonos probablemente al apagón más grande que hemos tenido en fechas recientes, que fue el de el 21 de diciembre del 2021, donde fallaron unas líneas de transmisión. CFE y Manuel Bartlett decía que era por la quema de unos pastizales Sí, y nos sí, dieron un cuento chino porque supimos después que era sí, falso, sí. pero ahí tuvimos un apagón generalizado por un efecto dominó desde Sonora hasta Quintana Roo. Ese fue uno que Ah, duró 8 horas y ese fue un apagón, pero por fallas de transmisión. Lo que trato de decirte, Eduardo, es de que hay diferentes causas, diferentes razones por las cuales se dan los apagones. Algunas son más voluntarias, como las que acaba de pasar esta semana, donde se administra la demanda a través de esos apagones, y otros pues simplemente escapan del control humano de que pudiera tener. bien, ahora.
Hemos dejado de invertir, se ha invertido lo suficiente, se ha invertido correctamente para que haya suficiente oferta de energía eléctrica en el país. Esa respuesta es muy sencilla. No, no se invirtió lo No. suficiente. En ese sexenio, por ejemplo, no se ha construido una sola planta nueva de generación más allá de la planta de Puerto Peñasco, allá en Sonora, es la única. Y en términos, por ejemplo, de la transmisión, ahora que hablábamos de su importancia, pues estamos prácticamente peor. En todo el sexenio apenas se ha construido o se ha agregado o expandido un 3%, lo cual nos deja prácticamente en 0,5 en este sexenio. Eso es una cantidad extremadamente baja y que nos deja extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático y diversas necesidades. Ahora, nearshoring, el nearshoring demanda energía y no solamente demanda energía eléctrica de buena calidad y constante en el surtimiento, porque si no pierden muchos, a nosotros se nos echa a perder el jamón en el refrigerador, pero a las empresas les representa millones de pesos por hora de trastorno, ¿no? O millones de dólares, ¿no? Por semanas de trastorno. Dime, ¿el país está en capacidad de surtir de energía si más empresas llegan a relocalizarse en nuestro territorio? Mira, yo te diría de que en este momento tenemos dificultad para mantener las luces prendidas y eso que todavía no hemos traído las grandes inversiones. Si bien, por ejemplo, Tesla acaba de decir o anunciar que ya no va a terminar de invertir en México, sí tenemos otras cosas interesantes como lo que está cayendo de Amazon al estado de Querétaro. El gran problema es de que ahorita tenemos dificultad incluso para mantener las luces prendidas, aún sin el nearshoring. Ahora, por otro lado, Eduardo, creo que vale la pena también decir una nota un Sí. poco más positiva. Ambas candidatas punteras, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez, quieren y han mencionado explícitamente que quieren hacer una expansión tanto de energía renovable como de líneas de transmisión, lo cual significa que al menos están pendientes del problema grave que tenemos de nuestro sistema eléctrico. Leí un estudio en Estados Unidos donde afirman que de aquí al 2050 tiene que haber una ampliación de la capacidad de oferta de energía eléctrica de 35%, 30 a 35%. ¿Ese dato es congruente? ¿Tú lo ves así bien, Sí, sólido? sí, de hecho sí, y tiene mucho sentido, porque lo mencionabas muy bien en tu pregunta anterior. Gran parte de la variabilidad que ofrecen las energías renovables tiene que ser compensada con lo que se conoce como energía base. Puede ser energía nuclear, en el caso mexicano y también estadounidense, una gran proporción de energía a base o con base de gas natural, que son las plantas de ciclo combinado, que esas prácticamente mantienen una estabilidad perfecta o perfecta el sistema eléctrico y ya sobre el margen meter precisamente estas renovables. Obviamente eso que estamos diciendo, pues echa por la borda esos sueños de que vamos a tener un sistema 100% verde. Son demasiados problemas y tenemos que hacer inversiones adicionales para poderle dar la estabilidad en frecuencias que se requieren. No, este gobierno ha impedido que la generación de energías limpias participen en la oferta, ¿no? O sea, a los privados que se han metido a generación de energía eléctrica con tecnologías limpias o que son menos sucias que las otras, no les ha ido bien en esta administración, ¿no? No, esa administración, qué bueno que lo mencionas, ha sido extremadamente hostil, es la palabra, Sí, para ese tipo de inversiones. Hemos visto primero los cambios regulatorios que ocurrieron desde 2019, al principio de la administración, sí. hasta culminar incluso con una fallida reforma constitucional y los diversos litigios que se hicieron al respecto. Y en ese sentido vale la pena decirlo también, Eduardo, tenemos 9,000 megawatts parados, ya construidos, listos para interconectarse, pero si de hacer eso, pues obviamente sería que todo el Ajá. capital político que invirtió Manuel Bartlett y el presidente, pues se va por la borda. ¿Cuántos? ¿9,000 qué? 9,000 megawatts de energía eólica y solar que ya están prácticamente listos para conectarse al sistema, para enchufarlos. Pero esa es una decisión política mucho más Oye, ideológica de todo esto. perdóname mi profunda ignorancia. ¿Eso es mucho? Es bastante, es bastante. Déjame darte un ejemplo. Ahorita tuvimos esta declaración de emergencia operativa, los apagones, cuando la demanda total fue mayor a 48,000 megawatts hora. Lo que te trato de decir, Eduardo, es que estos 9,000 megawatts adicionales te hubieran dado probablemente un colchoncito de más allá de un 10%. En otras palabras, no hubiera habido apagones. Entonces, si ellos generan energía y el gobierno no la incorpora, digamos, a la oferta, ¿qué se hace con ella?
Se desperdicia. No Así me de digas sencillo. que se desperdicia, Sí, se pierde. efectivamente. Sí. O sea, ¿cómo que se Es, pierde? es el mismo ejemplo de cuando llueve y en lugar de tener toda esta sistemas de recolección pluviales, pues vemos que el agua se va por el drenaje. Vimos el calor impresionante estas semanas, incluso el del martes a las 5 de la tarde cuando estaba la famosa resolana, y estábamos en varios lugares de la República por arriba de 35 grados, pero los paneles pues se los teníamos simplemente apagados, no estaban haciendo la reacción termoeléctrica, perdón, para poder hacer esta generación de electricidad. Y los ventiladores, los grandes molinos de viento, si lo queremos llamar así, pues simplemente los teníamos parados. Así que sí, Válgame efectivamente, toda Dios. esta energía potencial, pues simplemente se desperdició otra vez. Si yo pudiera guardarlo, si yo pudiera ponerlo en el refri y guardarlo un rato y sacarlo cuando es necesario, esos 9000 watts hora, es megawatts hora, ¿verdad? ¿Es hora también? No, no, en este caso, pero y eso vale la Es pena decirlo, megawatts. cuando hablamos de megawatts es capacidad o lo que se puede producir. Cuando hablamos de megawatt hora es lo que efectivamente se produce. Ah, perfecto. Palabras más, palabras menos, es como hablar de caballos de fuerza contra velocidad. Ah, bueno. Oye, ¿y eso cuánto costaría? Los 9000 megawatts. Interconectarlos puede ser una cosa quizá de menos de 150 millones de dólares. Ahora, con dos puntos muy específicos del sistema que son altamente vulnerables porque están ya congestionados, tenemos que invertir entre 300 y 400 millones de dólares, pero Uf. son dos puntos muy, pero muy específicos. Mira, tendremos que tener otra sesión, porque mira, este, si oferta Sheinbaum continuidad, pues no, no va a suceder eso. O sea, eso que queremos y no va a suceder si es lo que quiere, continuidad, lealtad en lo que ha comprometido. Pero si no, si ella tiene intenciones de incorporar esas capacidades, pues ¿de dónde vas a sacar dinero? Le acabas de pegar a la pregunta más importante, Eduardo. El dinero simplemente no le alcanza. Así de sencillo, no le alcanza. Y más cuando ha prometido mantener también las ayudas a Pemex. Simplemente, y con toda esta expansión del gasto social en programas sociales, también ahora lo que ha venido de pensiones, los números simplemente no cuadran. Todo lo que ha venido diciendo Claudia Sheinbaum en términos de la continuidad, pues ya es prácticamente, Válgame Dios. es una cartita a Santa Claus. Los números simplemente no tienen sentido. Ojalá nos pudieras ayudar la próxima semana en una revisión, porque eso merece, es un asunto que trasciende, esa problemática no es coyuntural, es un asunto que va a trascender. Muchas gracias, Gonzalo. Esta es tu casa, gracias por estar aquí de nuevo. Por supuesto, Eduardo, te mando un abrazo a ti y a todo tu público. Igualmente, muchas gracias, gracias, un abrazo, gracias por ayudarnos.